Mis vídeos siempre van en una línea de observación que me produce el euskera. Y hace pocos días estuve hablando con una persona que es japonesa, y entonces me surgió otras cuestiones y voy a hacer una pequeña exposición. A, E, I, O, U, en inglés son A, E, I, O, U. Vemos que está como complicado, o sea, y además viendo que, por ejemplo, la A, we are, no es we air o eire, o sea, no corresponden ni los nombres ni o sea, que en sí la escritura también del inglés es otra lengua, digamos, que hay que interpretarla con unas interpretaciones que no corresponden con las interpretaciones que se le da en una primera forma. Eso también está, por ejemplo, la za, ce, ci, zo, zu, que vemos que es o la ka, ke, ki, ko, ku en el castellano. La X es X. La Z vemos que no corresponde con el nombre, con la letra. Entonces encontramos todo esto y lo encontramos ya hecho. Entonces, ¿qué es lo que podemos mirar? Por ejemplo, en el japonés me dijo que lo importante eran las sílabas. Entonces, claro, lo importante entonces sería una síntesis de sonidos, empezando por las vocales, y todas las sílabas posibles, pues nos darían un inventario de cada lengua. Ahora, que no se ha inventado, extraído, sería una sintetización de sonidos de cada lengua. Meto puntas de estas porque me parece que son a observar. Observación de ejecución de sonidos y deducciones posibles. ¿Qué quiero decir con esto? Tendríamos que ver si los sonidos que ejecutamos son sonidos, digamos, naturales, que se ejecutan pues desde la propia función del cuerpo. Esto es, no sé, no se suele incidir en esto, pero por ejemplo la letra, la za, ce, ci, zo, zu, para mí no es una forma natural, se necesita una transformación en boca. Y así, en inglés, si vemos los vídeos en YouTube, tenemos un montón, si vemos cómo hay que aprender un montón de sistemas para hacer unas pronunciaciones. Y también hay algunos vídeos que he visto que nos resultan quizás desde otra perspectiva de la lengua un poco diferente, o un poco, ¿cómo es posible? Pues no poder interpretar las mismas palabras en la propia lengua, debido a la pronunciación. Otra cosa es no conocer una designación, digamos, pero no conocer pues cierta palabra. Ahora no me viene ninguna así, pero los hay. O sea, hay, para decir, o sea, lo dicen tan diferente unos de otros que en el mismo escrito, la escritura y la pronunciación no corresponden, entonces incluso en el significado hay una diferencia, que les puede llevar a una comprensión o a otra comprensión, según de dónde sea. Y entonces, con esto podríamos llegar a esto, a unas voces naturales, como indicaba, si hay, que son naturales, con un aparato fonador que corresponda, y una lengua original. ¿Qué quiero decir con lengua original? Si el cuerpo tiene una posibilidad de unas voces naturales,
también podría tener una lengua original en la cual esas voces se podrían desarrollar. Y debido a que no tenemos esa lengua, digamos, el aparato fonador toma unas formas que luego, claro, en la primera formación, que luego son muy difíciles de cambiar. Quiero decir, a los ingleses o franceses en el castellano se le notan, o sea, sobre todo a los franceses, para decirlo así, ¿qué es lo que se nota? Es el acento que tienen, que se llama el acento. Pero ese acento sería tienen una formación para la pronunciación en la cual se les hace muy difícil cambiarla. El japonés, o sea, la japonesa con la que estuve charlando me dijo que para un japonés es muy difícil la lengua francesa en la pronunciación, debido a que su aparato fonador pues, está formado de una forma que muchos sonidos que tienen en el francés pues, se les hace muy difícil. Pues todo esto me viene a mí, pues, tanto en la escritura o como en las pronunciaciones, pues por el euskera. Y entonces, claro, los sonidos del euskera, que están sintetizados, los podemos ver y los tenemos ahí, pues quizás tienen algún valor, porque podemos ver en otras lenguas estos efectos en los cuales estamos. Ya está.